Amigos, muy buenos días. Siguen las repercusiones de la entrevista de Checo Pérez en el podcast de High Performance y compartieron ahora, en esta ocasión, estuvieron en el podcast Jake Humphrey, el titular del programa, junto con el señor Rob Smedley, que fue ingeniero de carrera de Felipe Massa durante sus años en Ferrari, después en Williams, y también Otmar Szafnauer, que para nosotros es muy conocido porque fue el team principal de Force India después de Racing y después en Racing Point de Checo Pérez, entre otros pilotos, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg. Y si hay alguien que conoce a Checo Pérez, pues es el señor Szafnauer, hay que decirlo. Y vean ustedes la charla y lo que compartieron algunas perlitas, no solamente del talento y del reconocimiento que Checo Pérez labró durante esos años, del trabajo que hizo, de los resultados que tuvo. La verdad es que como se expresa Otmar Szafnauer y el señor Smedley, creo que dejan claro muchas cosas, pero entre ellas, cómo el equipo Williams espió. Sí, están escuchando bien. Cómo el equipo Williams se puso a investigar y a espiar con última tecnología en aquel momento, cómo hacía Checo Pérez, cuál era su técnica para lograr preservar los neumáticos de la manera en que lo hacía. Es que esto que les voy a compartir de verdad es fantástico porque son insights, ¿no? Son aspectos desde dentro de los equipos que no muchas veces escuchamos que lo digan abiertamente. Claro, ya ha pasado el tiempo, ya no trabajan en sus respectivos o en sus anteriores equipos. Ahora Otmar Szafnauer es el team principal del equipo, Van Amersfoort, equipo en el cual tiene la sociedad mayoritaria, pues la familia Villagómez, que también pues obviamente son mexicanos, ¿no? El papá de Rafa Villagómez, del mismo nombre, pues es un empresario muy exitoso en el área de la minería, y ahora Otmar sigue trabajando con mexicanos, pero vamos a ver lo que opinan. Voy a comenzar este extracto del podcast desde un punto en donde le preguntan a Otmar Szafnauer qué opina acerca de esta situación, acerca de las palabras del mismo Checo Pérez, acerca de la bienvenida que le dio Christian Horner cuando dice, cuando le dijo, bueno, mira, tú sabes que corremos con dos autos, pero si fuera por nosotros, correríamos con uno, ¿no? Vamos a dejar correr el video en esta ocasión con subtítulos, no hay traducción todavía, pero les voy a poner los subtítulos y voy a ir comentando con ustedes lo que vayan diciendo. Le voy a quitar el sonido. ¿Por qué? Porque no permitiría que me escuchara bien, y ahí voy a dejar los subtítulos para que ustedes los puedan ver y arrancamos, ¿no? Le está diciendo el señor Humphrey, les pregunta, ¿no? Dice, ¿habías visto este video de Sergio? Y dice Smedley, ¿por qué estabas agitando la cabeza? Dice, porque es una manera terrible de empezar en un equipo. Dice, si vas a un equipo y el jefe te dice algo como esto, hombre, dice, pues realmente estamos obligados, no queríamos correr un segundo auto, pero estamos obligados. Dice Szafnauer, es exactamente lo contrario de lo que yo hice cuando me puse el sombrero de mariachi al renovar a Checo en Force India. Dice, interesante todo esto, escuchar todo esto sobre Sergio en su época en Red Bull. Dice, a mí me encanta Sergio. Dice, realmente es un gran tipo y qué bueno tenerlo de regreso en la Fórmula 1. Y además lo está haciendo muy, muy bien, porque Bottas no es ningún tonto, es un gran piloto, dice, es un muy buen piloto, y Sergio está haciendo un gran equipo, un gran trabajo estando por delante de él. Dice, bueno, llegar al equipo Red Bull, dice, por ejemplo, en su primer año que hizo un gran trabajo y fue reconocido como el ministro de Defensa, dice, todos reconocieron cómo ayudó a Max para ganar su primer título.
dice, estuvo muy cerca, dice, tú sabes que el equipo normalmente trabaja muy, muy cerca de Max Verstappen para maximizar sus posibilidades de puntos, y empiezan a cuestionar, ¿no? Dice, bueno, él habló acerca de que conforme iniciaba la temporada, el auto se sentía muy bien, pero conforme llegaban las actualizaciones, pues el auto se iba alejando más y más de él y se iba haciendo mucho más al estilo de Max Verstappen. Dice, es muy difícil tener pilotos, dice Otmar Szafnauer, es muy difícil tener pilotos con diferentes estilos de conducción, porque cuando tú tienes un briefing con dos pilotos de diferentes estilos de conducción, uno te dice, mira, yo creo que tenemos que trabajar en esta dirección, en la puesta a punto, y el otro piloto te dice exactamente lo contrario. Entonces, paro un poco el video ahora, porque dice Otmar Szafnauer, ¿tú qué haces en este tipo de situaciones en donde te dan un feedback diferente por sus estilos de conducción? Dice, pues tienes que elegir escuchar al tipo que es más rápido, al tipo que está liderando el campeonato, al tipo que te da la mejor oportunidad de ganar o de tener mejores resultados, y es a quien escuchas, así que empiezas a desarrollar el auto alrededor de su retroalimentación. Y en los estilos de conducción, pues es lo mismo, me dice, vas a escuchar más al piloto líder, ¿no? Y ahora dice Smedley, sí, es algo natural, dice, no he trabajado con ninguno de estos pilotos, pero sé que sus estilos de conducción pues eran difíciles, viendo las cámaras a bordo, manejaban de forma distinta su auto, y dice, es muy interesante cuando tienes a dos pilotos así en un equipo, porque lo que haces es como tratar de extraer, digamos, el máximo rendimiento en el caso de Checo Pérez, ¿no? Dice, y ahí podemos ver qué tan fuerte y resiliente Checo Pérez fue para ser capaz de hacer bien las cosas, dice. La verdad es que es admirable, dice, conforme fue pasando el tiempo, creo que podemos darnos cuenta de qué tan mal lo trataron, y también hay que resaltar sus resultados. Es increíble que nadie haya resaltado sus resultados y tomando en cuenta cómo estaba trabajando, ¿no? Y creo que lo hubieran tratado de una forma diferente, le hubieran dado más apoyo, pues el tipo no es para nada un mal piloto, es un gran piloto y creo que lo hubiera hecho muy bien, dice. También hablamos del tema psicológico, ¿no? De la presión, cómo termina afectándote. Y si tienes más apoyo, pues normalmente vas a tener mejores resultados. A esto se refieren, ¿no? Recuerda a Jake Humphrey que en un podcast en español recordó que, bueno, pues que tuvo una sesión con el psicólogo, que les cobraron un dineral a Red Bull y que, bueno, que simplemente lo hizo como por cumplir la petición del equipo, pero que solamente tuvo una sesión y que, bueno, pues que realmente el apoyo psicológico sí es muy importante, es lo que señalan. Humphrey dice, bueno, Checo dijo que claramente el equipo fue tóxico, ¿no? Y bueno, finalmente lo rompieron, dice, si las cosas hubieran sido diferentes, pues probablemente Checo debería de seguir en el equipo, dice, aunque como terminaron las cosas, veo difícil que Checo hubiera resistido 12 meses más en esa situación, ¿no? También ahora cambian un poquito de conversación, están hablando acerca de cómo Checo pues le benefició el año sabático, y también menciona que pues todo el éxito que ha tenido pues se lo merece, dice Otmar Szafnauer. Yo disfruté mucho trabajar con él, yo disfruté mucho cómo Carlos Slim apoyaba el equipo. Ahora trabajo con Rafa Villagómez, que también es un piloto de Fórmula 2 mexicano. Dice, yo empecé mi carrera como ingeniero en Ford Motor Company, y uno de los primeros trabajos, de los primeros proyectos que me asignaron fue una nueva fábrica de Ford
en Hermosillo, Sonora, dice, y yo iba ahí cada mes, pasaba una semana ya y realmente disfruté mucho de convivir y compartir con mis compañeros ingenieros mexicanos, los invitaba a mi casa a cenar y después de eso, bueno, realmente pues disfrutaba mucho de la cultura mexicana y del estilo del mexicano, así que me encantó trabajar con Sergio, fue muy bueno. Y recuerdo cuando Sergio llegó, teníamos a Hulkenberg ya en el equipo cuando contratamos a Sergio, así que la dupla de Nico y Sergio pues era muy, muy buena. Dice, yo recuerdo que en 2011 Hulkenberg tenía un liderato de 42 segundos corriendo con nosotros en Force India en Brasil. Creo que fue en 2011 cuando le pregunta, ¿dónde estabas en 2011? Al señor Smedley, dice, yo estaba en Ferrari. Dice, bueno, Hulkenberg en la lluvia, Brasil, debimos de haber ganado esa carrera porque teníamos una gran ventaja de 40 segundos. Después vino un safety car, Lewis intentó adelantarlo, lo adelanta en su McLaren y cuando Nico intentó regresarle el adelantamiento en la segunda vuelta después de la rearrancada, chocaron y bueno, lamentablemente Hulkenberg terminó en la 18ª posición, Lewis también resultó afectado. A final de cuentas estábamos, todavía Hulkenberg regresó de la 18ª posición a la quinta y venía con mucho prestigio Nico, dice, cuando llegó Checo dijo, yo vengo a ganarle a Nico, dice, en la primera temporada lo apoyamos, fue su primer año, no logró vencer a Hulkenberg, pero en el segundo lo hizo. Dice, además y pongan atención aquí, amigas y amigos, dice, es un maestro para la degradación del neumático. Dice, le preguntábamos a Pirelli que cuántas vueltas podía resistir el neumático y fue una época en donde los neumáticos empezaban a degradarse mucho, el compuesto, los compuestos de Pirelli estaban hechos para hacer 2 o 3 paradas por carrera y complicaba las cosas para todo. Y si él fue brillante, se refiere al trabajo de Checo Pérez, fue absolutamente brillante con su pie derecho. Dice, y realmente podía cuidar sus neumáticos. Dice, es eso, ¿no? Todo esto del estilo de conducción. Dice, cuando estaba en Williams, dice Smedley, tratábamos de entender por qué Checo Pérez siempre lograba sacarle otras 5 o 6 vueltas a los neumáticos. Hicimos una cantidad de análisis acústicos. Lo revela aquí. Esto es oro molido, señores. Rob Smedley confirma que hacían análisis acústicos de Checo Pérez y su Force India para ver qué estaba haciendo exactamente y cuál era su técnica conservando los neumáticos. Esto para mí nos revela una vez más, amigos, estamos hablando de esto hace 12, 13 años, que hacía esto Williams. Imagínense ahora todo el análisis y toda la investigación, toda la digamos, todo el espionaje que no se hace en equipos o entre los equipos. Imagínense ustedes, ahora están los sistemas GPS, ahora, por eso les digo, no hay manera, hoy por hoy no hay manera de engañar a un rival. Y los rivales son los primeros interesados en saber por qué estás obteniendo una ventaja y son los primeros que van a ir a acusarte con la FIA para exigir una investigación si tienes algún tipo de sistema que te está permitiendo hacer eso, ¿no? Entonces, esto está interesantísimo por cómo lo dice Rob Smedley. Dice, hicimos análisis en su auto y era realmente, lo comparábamos el auto de Checo con Hulkenberg y podías ver cómo recreando toda la situación, a ver, déjenme regresarle un poquito porque no quiero perderme ninguna de la terminología que está usando Rob Smedley, ¿no? Dice, sí, hicimos análisis acústicos en su auto y dice, y lo comparábamos con Hulkenberg. Y podías alcanzar a ver cómo recreando, digamos, el paso de los autos por el circuito, podrías ver cómo
el modelo del auto, o sea, recreábamos el modelo del auto y cómo trabajaba con el acelerador. Dice, ese punto del acelerador era lo que hacía la diferencia. Entonces, señala Rob Smedley que realmente la diferencia que hace Checo Pérez con los neumáticos es básicamente por el tipo de trabajo que hace Checo con su pie derecho. Dice, sí, es el pie derecho. Se trata todo del pie derecho. Dice, él simplemente rompe la tracción, siempre logra recrear, dice, siempre estaba, se situaba entre un 8 y un 10% de diferencial. Dice, Hülkenberg estaba en un poco más, en un 12%. Y dice, Hülkenberg aprendió, dice Safnauer, Hülkenberg aprendió de Checo, de la calificación, y Hülkenberg, perdón, del desgaste de neumáticos, Hülkenberg de Checo, y Checo aprendió de Hülkenberg a ser mejor en quali. El segundo año de Checo contra Hülkenberg, aunque estuvieron parejos, le ganó. Dice, así que uno aprendía del otro, y eso es la manera en que se aprende en Fórmula 1. Dice, en esas curvas, fíjense qué interesante, aquí Rob Smedley también dice que la manera en que Checo usaba el neumático le costaba probablemente una décima, una milésima de segundo o algo así, dice, realmente muy poco tiempo, pero en carrera, porque lograba él hacer rendir más el neumático y no paraba a la misma altura que sus rivales, o en este caso que Hülkenberg, lograba mantenerse 5 o 6 vueltas más, y entonces eso le daba la ventaja en carrera sobre Hülkenberg. Y dice Safnauer, Hülkenberg decía, no, mis ruedas traseras ya desaparecieron, se acabaron, y mientras Checo seguía y seguía. Dice, es algo natural, está en su cabeza, y es una realidad que entre más deslices el neumático, dice, porque probablemente entre Checo, dice, entre más permitas que rote, o entre más rápido permitas que rota el neumático, entonces la velocidad del coche es un 12% más o menos más, dice así, pero entre un 10 y 12% de diferencial que había entre los pilotos, él lograba, aunque perdiera un poco de tiempo durante la vuelta, lograba recuperar y ganar tiempo cuando hacía durar más el neumático. Entonces dice, entre más deslizamiento hay del neumático, entre más rota el neumático, hay mayor desgaste, y Checo lograba romper eso. Entonces es muy interesante cómo Checo lograba tener una ventaja sobre los rivales, ¿no? Después sigan hablando de que, bueno, que fue una gran entrevista con Checo, que es un gran tipo, y la verdad, el respeto que muestran por Sergio, tanto Jake Humphrey como Rob Smedley y el señor Otmar Szafnauer, la verdad es que mis respetos, ¿no? Creo que lo revelador acá es cómo señalan que la diferencia la hace Checo Pérez con el pie derecho. Muchas veces podríamos pensar que la diferencia la hace en la frenada, tal vez frenando menos agresivamente, tal vez aplicando un poco la potencia un poquito después, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto creo que lo dejan claro ahora. Habría que escuchar detenidamente. Si se me pasó algún detalle, discúlpenme, pero estoy haciéndolo corriendo el video, entonces a veces se me puede llegar a escapar algún término, pero traté de hacer la traducción con ustedes de la mejor manera, y la verdad es que es una perlita el nuevo podcast de High Performance. La verdad, mis respetos, vale la pena que lo vean, vale la pena que lo escuchen. Si hablas inglés, bueno, lo entenderás mucho mejor, la terminología, escucharás mucho mejor
la explicación que ellos dan, que creo que es muy clara. Pero la verdad, de lo mejor que he visto en podcast últimamente, los podcasts que está haciendo Jake Humphrey en su podcast High Performance, repito, porque no siempre tienes perlas que vienen de gente que estuvo dentro de esos equipos y te decía, nosotros hacíamos esto, hacíamos aquello. Y qué mejor que alguien como Otmar Szafnauer para hablarnos de realmente qué tan bueno es Checo Pérez y qué hace tan bueno a Sergio, qué es lo que lo hace destacarse de los demás pilotos, ¿no? La verdad, véanlo, yo los invito a que vean el podcast, creo que lo publicaron ayer, es el último podcast de High Performance. Pero bueno, espero les haya parecido interesante todo esto que comparto con ustedes el día de hoy. La verdad es que hay muy poca información, no lo voy a negar. Yo a veces no hago videos, amigos, porque digo, ¿qué les voy a contar? Actualizaciones de Williams, actualizaciones de Haas, actualizaciones de X equipo. La verdad es que prefiero compartir con ustedes este tipo de perlas que creo que son buenísimas, que nos aportan conocimiento, nos aportan información vital para que, como siempre se los he explicado, en ese rompecabezas histórico pongamos más piezas que nos permitan entender mejor el pasado y el presente en la Fórmula 1. Si te gustó este video, dale clic al botón de suscribirse aquí debajo, por favor. Ayúdame dando un me gusta al video. Si nos puedes ayudar compartiéndolo en tus redes sociales, se agradece infinitamente. Y déjame un comentario, por favor, aquí debajo. Me encantará leerlos a todos y cada uno de ustedes. Yo creo que este tipo de cosas vale la pena verlo, escucharlo una y otra vez, porque forman parte, repito, de la historia en la Fórmula 1. Sin más por el momento, amigos, me despido y nos vemos a la próxima.